Buenas chicos y chicas. En esta clase virtual vamos a trabajar con tres textos. El primero de esos textos es el texto que ya veníamos viendo, que ya veníamos trabajando, es el texto de María José Canel, Comunicación Política. Y la idea es que podamos empezar a aplicar algunos de los elementos de ese texto a imágenes concretas. En ese sentido, recuerdan que hemos visto una serie de parámetros de ese texto, o sea, qué es lo que se estaba tratando de comunicar en una foto, digamos, en una propaganda en términos generales, pero vamos a usar fotos, en una foto política, ¿no? Eso por un lado. El segundo texto es un texto que les mencioné, que trabaja varios conceptos, pero de los cuales me interesan tres conceptos fundamentalmente, que tienen que ver con lo que se comunica, o una manera de analizar lo que se comunica en una imagen, ¿sí? O en un video, digamos, lo que se está comunicando. Fundamentalmente esos conceptos les he dicho que eran los alpha signals, los parasignals y los infrasignals. Alpha signal es aquello que el mensaje contiene en sí mismo, o sea, digamos, lo que está escrito o lo que la persona dice, o sea, en este caso lo que yo estoy diciendo, ¿no? Por ejemplo, alpha signal es lo que la persona dice, o sea, literalmente esas palabras sería mi alpha signal. Pero luego están los parasignal. Los parasignal son, por ejemplo, el acento que pongo sobre ciertos elementos, el tono de voz, las manos, cómo las muevo, la mirada, etcétera, 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 digamos. En un cartel, por ejemplo, los parasignals son la tipografía, si es más anguloso o no, cómo se lo ve, por ejemplo, al candidato o al modelo que uno esté usando, al modelo, por ejemplo, publicitario, etcétera, etcétera. Y el infrasignal es una señal que está traicionando el mensaje. Entonces, si yo estoy todo pálido, verde, me siento enfermo y digo está todo bien, o digo está todo bien, y en verdad se nota que no está todo bien, que me estoy cayendo, ese es un infrasignal. O sea, mi cuerpo, mi actitud, mi color de piel o lo que sea, está dando a entender que lo que estoy diciendo no es cierto, digamos, que hay algo por abajo que está contradiciendo ese primer mensaje originario, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado cuando uno comunica algo que no haya infrasignals, o sea, que no haya algo que traicione esa comunicación, ¿sí? Bien. Por último, otro elemento importante de este texto es la idea del ruido. El ruido es todo aquello que no necesariamente sea un sonido, sino que puede ser cualquier cosa que perturbe el mensaje. Por ejemplo, estamos haciendo este video acá en el departamento donde vivo y hay un ruido. El ruido, por ejemplo, es la biblioteca, porque uno podría desviarse y empezar a mirar, a ver qué libros tienen, etcétera, etcétera. Ese tipo de cosas que tal vez distraen del mensaje. O sea, óptimo sería tener un fondo plano, por ejemplo. Ruido sería también, por ejemplo, si pasa un animal por acá, yo vivo con gatos. O si un ruido, literalmente, un ruido de la calle o algo por el estilo que acabo de escuchar. Por último, entonces les dije el texto de comunicación política, este segundo texto sobre los alpha signals, los parasignals y los infrasignals. Y por último vamos a trabajar con un tercer texto que les voy a dejar, que es sobre lenguaje corporal. No es para que lo estudien ni nada que se le parezca, sino simplemente es para tratar de mirarlo y ver si enganchan alguna cosa del lenguaje corporal que les indique un infrasignal o un parasignal distinto, ¿no? Para poder analizar las propagandas. Bueno, entonces finalmente un texto que ya vimos, pero que les agrego también en la clase virtual por las dudas, y dos textos nuevos cortos que son como para ver algún detalle. El texto de los infrasignal y los parasignal está en inglés, lamentablemente no lo pude conseguir en ningún lado en castellano, pero no importa porque lo único que me interesa del texto son estos elementos que les acabo de mencionar, y luego el texto de lenguaje corporal. La tarea, ¿cuál es la consigna para esta clase virtual? Tomando un poco todo lo que estuvimos viendo en las clases pasadas, cuando vimos los distintos elementos que entran en juego en la comunicación política, que elijan dos fotos de propagandas políticas, así como hicieron con las publicidades para la clase anterior, dos fotos de propagandas que puede ser de cualquier lugar del mundo, es más, sería óptimo si no es de la Argentina, si es de la Argentina no hay problema, pero si es de otro lugar, mejor, y las analicen en función de todo esto que vimos, entonces en función del tipo de comunicación, en función de si está tratando de comunicar
autoridad o está tratando de comunicar igualdad, si hay algún infrasignal, cuáles son los parasignal y sobre todo siempre recuerden, lo importante en estos mensajes es analizarlos en términos de comunicación. No vamos a hacer un juicio moral. Si el candidato dijo A y después hizo X, no importa. No nos importa a nosotros en nuestro análisis. Después cada uno lo juzgará moralmente. Pero no ese es el tipo de juicio que queremos. Acá lo que queremos es analizar si la comunicación funciona. ¿Cómo son los tipos de comunicación en una sociedad democrática en términos políticos? Recuerden que tal vez alguno de ustedes termina trabajando, digamos, para algún candidato, y si esa comunicación es funcional o no. Simplemente en ese sentido lo vamos a juzgar, ¿sí? Bueno, cualquier duda, como siempre, me pueden consultar, me escriben y seguimos en contacto. Muchas gracias.